Bienvenido, bienvenido al cuento de esta noche. Tómate un momento antes de comenzar para acomodarte en el lugar que hayas elegido para descansar. Deja que tus hombros se ablanden. Deja que tu mandíbula se afloje. Deja que los pequeños músculos alrededor de tus ojos comiencen a soltar el trabajo del día. No hay nada que necesites recordar esta noche. No hay nada que necesites seguir. Si las palabras se alejan de ti, eso es la historia haciendo su labor. Si tus pensamientos vagan hacia algún lugar más quieto que las palabras mismas, eso también está bien. Puedes escuchar o simplemente descansar en el sonido. Ambas cosas son bienvenidas aquí. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo suave. Entra y sale. Entra y sale. No necesitas hacerla más profunda, ni más lenta, ni cambiarla de ninguna manera. Solo nótala como notarías una marea moviéndose contra una orilla lejana. Esta noche vamos a un lugar muy alto y muy silencioso. Un lugar que flota sobre un mar largo y suave. Un lugar donde la luz se mueve despacio y las personas que lo cuidan hablan en susurros. Porque lo que cuidan lo prefiere así. No necesitarás hacer nada cuando lleguemos. Solo caminarás y mirarás y respirarás el aire fresco y suave. Imagina, si quieres, que tu cuerpo se ha vuelto un poco más pesado y que la cama debajo de ti te sostiene con paciente ternura. Imagina la pequeña lámpara junto a ti, real o imaginada, suavizándose en los bordes. Imagina la habitación a tu alrededor, convirtiéndose en una especie de puerto tranquilo, desde el cual puedes zarpar hacia el sueño a tu propio ritmo. Tenemos todo el tiempo del mundo. No hay ningún lugar al que debamos llegar. No hay ningún momento en el que debamos arribar. La historia se desplegará lentamente, como una larga cinta que se desenrolla, y tú podrás seguirla solo hasta donde quieras antes de soltarla. Así que deja que tus párpados se sientan pesados, si no lo están ya. Deja que la parte de atrás de tu cuello descanse por completo contra lo que sea que la sostenga. Deja que tus manos reposen abiertas o recogidas, como se sientan más cómodas. Y cuando estés listo, cuando tu respiración se haya asentado y tu cuerpo haya comenzado a ablandarse, entraremos juntos al huerto sobre la niebla. Llegas al huerto de la manera en que suceden la mayoría de las llegadas aquí, es decir, lentamente y sin que nadie necesite marcar el momento. Estás de pie sobre una pequeña plataforma de madera, curtida hasta un gris plateado, anclada a la cima de una alta aguja de piedra. La aguja se eleva desde la niebla allá abajo y la plataforma es redonda, con baranda, suavizada por el desgaste de muchos años tranquilos. El aire sobre tus muñecas es fresco, no frío, fresco como una sábana limpia de algodón cuando deslizas la mano debajo por primera vez. Pasa junto a ti con suavidad, oliendo levemente a sal y levemente a algo más dulce, algo como polen o como el metal tibio de una tetera que apenas comienza a cantar. Tomas una respiración. El aire es lo suficientemente delgado aquí arriba como para que la respiración se sienta perceptible, pero no difícil. Es la clase de aire que te hace consciente de cuánto espacio tienen tus pulmones, con qué facilidad se abren y se cierran, qué pacientes son contigo. Sobre ti, el cielo tiene el color de una promesa sostenida. El sol se ha puesto en algún lugar más allá del horizonte, y el cielo más alto aún guarda un lavado de rosa, desvaneciéndose lentamente hacia la banda. Más abajo, donde comienza la niebla, la luz se acumula en un suave dorado pálido, dorando la cima del mar de nubes.
Parece un país de leche y miel extendido debajo de ti. Vasto suelo suave sobre el que casi podrías pisar si no supieras la verdad. Miras hacia afuera y más afuera, y la niebla sigue hasta donde alcanza tu vista. Está ondulando suavemente, olas lentas, valles lentos, y comprendes con la facilidad de un soñador que simplemente sabe las cosas, que debajo de la niebla hay un mar tranquilo y que el mar es muy profundo y que el huerto flota 2 millas por encima, suspendido sobre amarres y confianza. Desde la plataforma hay cuerdas que se extienden hacia afuera, cuerdas gruesas, enceradas, del color de la miel vieja, tendidas entre esta aguja y otras más lejanas. Puedes ver 3 o 4 agujas más desde aquí, cada una elevándose desde la niebla como un dedo apuntando al cielo, cada una conectada con las demás por largas cuerdas puente y enrejados. Y a lo largo de esas cuerdas, colgando en racimos pacientes, están las calabazas. Las calabazas son el fruto del huerto. Son pálidas, blanco perla, o del color del interior de una caracola, y tienen la forma de peras suaves y caídas, cada una más o menos del tamaño de un melón. Cuelgan de los enrejados por sus propios tallos delgados, y el más mínimo soplo de aire las pone en movimiento, no oscilando exactamente, más bien como el lento inclinarse de unas linternas. Se rozan unas a otras, con suavidad, como se rozan las cosas dormidas en su sueño, y el sonido que hacen al tocarse es el golpe más suave posible, como un pulgar dando golpecitos a una pluma. Puedes oír, si escuchas, un siseo muy, muy débil. Es tan callado que al principio crees que lo estás imaginando, pero es real. Es el sonido del gas llenando las calabazas, lentamente, lentamente, mientras maduran en sus tallos. Cada calabaza madurando se llena a sí misma con gases respirables y sin peso a lo largo de muchos días, y cuando está completamente llena, se vuelve más ligera que el aire, y tira con suavidad de su tallo, y está lista para la cosecha. Te quedas de pie en la plataforma y te permites escuchar ese siseo, ese incontable siseo pequeño esparcido por los enrejados. Es el sonido de la paciencia, es el sonido del crecimiento, es el sonido de las cosas que se hacen sin prisa, en su propio tiempo. En algún lugar al otro lado del huerto suena una campanada baja, un único tono suave de una de las agujas de anclaje, donde cuelga una pequeña campana que marca el cambio lento de la guardia. El tono flota hacia ti sobre el aire fresco y luego se aleja y es reemplazado de nuevo por el silencio. Te das cuenta, solo ahora, de que no estás solo en la plataforma. Una mujer está de pie en la baranda a unos pasos de ti. No te ha notado exactamente y sin embargo tienes la sensación de que no le sorprendería verte si se diera la vuelta. Ella es la maestra de nubes. Su nombre en este huerto es Ilet. Lleva un abrigo largo y suave del color del musgo húmedo y su cabello está recogido con una tira de lino pálido. Sus botas son silenciosas sobre la plataforma de madera. Sus manos en guantes de lona del color de la crema descansan ligeras sobre la baranda. Está escuchando. Eso es lo que está haciendo. Simplemente escuchando, con la cabeza inclinada muy levemente, los ojos entrecerrados. Está escuchando el siseo de las calabazas y el crujido de las cuerdas y la campanada distante y el suspiro lento del aire a través del huerto. Está leyendo la tarde como se lee una página tranquila. Después de un largo rato, vuelve la cabeza, solo un poco, y hace el más pequeño asentimiento, a ti o al huerto o a nadie en particular. Es la clase de asentimiento que dice, sí, todo está bien, el mundo está haciendo lo que debe.
Y entonces, sin hablar, comienza su ronda nocturna. Y tú, sin necesidad de ser invitado, te pones en marcha detrás de ella. Los caminos de cuerda del huerto son sorprendentemente firmes bajo los pies. No son cuerdas sueltas, sino pasarelas trenzadas. 2 cuerdas paralelas para los pies, otras 2 a la altura de la cintura para las manos, todas entretejidas con cordel más fino, en algo entre un puente y una hamaca. Cuando pisas una, se mece, pero solo un poco, y ese mecerse se parece más a la respiración de algo vivo que al vaivén de algo inestable. Sigues a Ailette sobre la primera pasarela, y mientras tu peso se acomoda en las cuerdas, sientes que el huerto te acepta. Las pasarelas llevan aquí mucho tiempo. Han cargado a muchos guardianes. Están acostumbradas a que confíen en ellas. Las cuerdas crujen. Ese es el siguiente sonido que notas. Un crujido lento, profundo, cómodo. El sonido de las fibras enceradas estirándose, asentándose, deslizándose unas contra otras bajo la pequeña presión de tus pasos. No es un sonido de tensión. Es un sonido de uso prolongado, de algo que ha hecho su trabajo durante tanto tiempo que ahora lo hace con la misma facilidad con que se respira. El olor de la cera sube a tu encuentro. Cera de abeja, tibia y dorada y levemente dulce, como una capilla antigua, como una cuchara de madera largamente pulida. Mezclado con ella, el olor a cuerda limpia y el olor del aire de las alturas y el tenue olor del lápiz que Ailette lleva detrás de la oreja. Ella camina delante de ti, despacio, su mano rozando la cuerda superior. Cuando llega al primer racimo de calabazas, se detiene, gira de lado sobre la pasarela y alza su mano enguantada hacia el fruto más cercano. No lo toca, todavía no. En cambio, acerca el oído y escucha. El siseo de esta calabaza es muy tenue, casi demasiado tenue para oírse. Escucha durante un largo momento y luego se endereza y niega con la cabeza. Apenas un mínimo movimiento. No está lista. Muchos días más. Pasa a la siguiente calabaza. Escucha. Niega de nuevo, suavemente. Sigue adelante. La sigues y al seguirla te encuentras escuchando también. Después de un rato, comienzas a poder distinguir entre las calabazas cuyo siseo es muy tenue, las que aún están casi vacías, aún trabajando, aún lentas, y las calabazas cuyo siseo se ha hecho más fuerte, más presente, como una tetera que apenas empieza a pensar en el vapor. Esas son las que pronto estarán listas. Más allá, en el enrejado, Ailette encuentra una calabaza así. La escucha durante un largo rato, luego asiente para sí, y de la alforja en su cadera saca una pequeña etiqueta de madera atada a un lazo de cordel. Pasa el lazo por el tallo de la calabaza. La etiqueta la marcará para mañana, o quizá para pasado mañana. Ya madurando, pero aún no lista. Que tenga su tiempo. Ella continúa. Tú continúas con ella. El huerto es enorme. Empiezas a entenderlo poco a poco mientras caminas. Hay decenas de agujas, cada una sujeta a las otras por pasarelas y enrejados. Y los enrejados están colgados de cientos y cientos de calabazas en cada etapa de su lento llenado. Desde arriba, imaginas, debe parecer una gran red flotante extendida por el cielo, salpicada en todas partes de frutos pálidos y errantes. Pero desde dentro, caminando entre las calabazas, se siente más como una pequeña aldea. Una aldea de vecinos pacientes y silenciosos, cada uno empujando suavemente al siguiente, cada uno tarareando su propia y tenue canción de lento devenir. Ailette se detiene, de tanto en tanto, para atender un zarcillo. Son los brotes suaves, finos, emplumados, que crecen de los tallos de las calabazas.
ayudan a las calabazas a respirar, ¿comprendes? Y a tomar aquello que sea que toman del aire. Pero a veces crecen demasiado largos o en la dirección equivocada, y una poda cuidadosa ayuda a que la calabaza ponga su fuerza en madurar en lugar de en estirarse. De su alforja, Ilet saca unas pequeñas tijeras. Son de bronce, muy pequeñas, y los mangos están desgastados hasta quedar lisos. Las acerca a un zarcillo descarriado y con un pequeño y suave clic lo desprende. El zarcillo desciende flotando hasta su palma incortable, ingrávido, como un pedacito de luna. Lo sostiene completo. Incluso desde donde estás, puedes ver lo suave que es, plateado, aterciopelado, la clase de cosa de la que podría estar hecha una mariposa nocturna. Lo hace rodar con cuidado entre dos dedos enguantados. Luego lo guarda en la pequeña bolsita de su cinturón, donde se juntan los zarcillos podados. Serán guardados. Más adelante son útiles para rellenar almohadas en las casas de vigilancia y para hilarlos en una especie de hilo fino y para varios otros propósitos silenciosos. Nada en este huerto se desperdicia. Todo tiene su lento lugar. Ella sigue adelante. Tú la sigues. La luz va cambiando mientras caminas. El rosa del cielo alto se ha adelgazado y va siendo reemplazado, muy despacio, por el lavanda. El oro pálido del mar de nubes allá abajo ha comenzado a hacerse más profundo, recogiéndose hacia un gris más suave, más lechoso. Largas sombras se extienden por las pasarelas, pero no son sombras nítidas. Son sombras desdibujadas y tiernas, las sombras del atardecer, las sombras de un mundo que se prepara para la noche. Un soplo de aire atraviesa el huerto. Todas las calabazas se inclinan suavemente en la misma dirección y luego se asientan. Todas las cuerdas crujen suavemente en la misma nota grave y luego callan. Es como si el huerto hubiera tomado un largo y lento respiro, lo hubiera soltado y ahora estuviera descansando. Tomas un largo y lento respiro con él. Lo sueltas. Descansa. Muy lejos, al otro lado del huerto, otra campanilla grave suena desde una de las agujas de anclaje. Una nota suave y profunda. Queda suspendida en el aire unos segundos y luego se desvanece. Ilet hace una pausa, escucha y asiente una vez, muy pequeño. Luego continúa. Caminas durante lo que parece un buen rato, aunque podrían ser solo unos minutos, o quizá una hora. El tiempo en el huerto no es insistente, no te aprieta, te permite notarlo o olvidarlo, como prefieras. Pasas junto a racimos de calabazas cuyo siseo es tan tenue que se siente más que se oye. Pasas junto a racimos donde es más sonoro, casi un susurro. Pasas junto a una calabaza ante la que Ilet se detiene un largo, largo momento. La escucha con la mejilla casi pegada a su lado liso y pálido. Cierra los ojos. Sonríe, apenas una pequeña sonrisa suave. Y la etiqueta no para mañana, sino para esta noche. Una de las pocas. Una de las listas. No la recoge todavía. Tiene una ronda que recorrer. Volverá por ella y por las otras como ella, cuando su recorrido esté completo. La plataforma de vigilancia aparece a la vista más adelante. Un círculo de madera algo más grande anclado a otra aguja, con un pequeño toldo de lona encerada, y debajo un brasero bajo, y sobre el brasero una tetera de cobre. Un fino rizo de calor sube de la tetera, apenas visible en el aire que se enfría. Sigues a Ilet hacia ella. La pasarela sube y baja suavemente bajo tus pasos. Las cuerdas crujen su lenta bienvenida. Las calabazas se empujan unas a otras, soñolientas mientras pasas. Ahora eres parte del atardecer del huerto. Eres parte de su quietud. Y más adelante,
La tetera espera, y una pequeña luz tibia brilla bajo su toldo, y el cielo lavanda se profundiza hacia el añil, y no hay ningún lugar donde necesites estar, salvo aquí. La plataforma de vigilancia es más amplia que las otras, y se siente casi como una pequeña habitación cuando pones el pie en ella. El toldo de lona que cuelga arriba ha sido descolorido por el sol y la intemperie hasta adquirir el color del té claro. En su centro, el brasero descansa abajo, cerca del suelo. Un cuenco poco profundo de cobre sobre patas de hierro, sosteniendo un fuego callado de pequeñas brasas. El fuego no es brillante. Es la clase de fuego que se ha mantenido bajo a propósito, cuidadosamente apaciguado para que dé calor sin alboroto. Sobre él, la tetera de cobre atrapa la última luz lavanda. La tetera es de vientre redondo y pico suave, y el asa está desgastada hasta un brillo profundo y melifluo. Un hilo tenue de vapor se enrosca hacia arriba desde su tapa. El aroma del cobre tibio y del agua tibia y de algo levemente herbal, quizá una pizca de menta seca dejada en la tetera por larga costumbre, llena el pequeño espacio bajo el toldo, y Led deja su morral sobre un banco bajo de madera. Se quita los guantes y los cuelga, uno al lado del otro, en dos clavijas talladas que se elevan del poste del toldo. Sus manos son pálidas y sus dedos son largos, y los frota brevemente entre sí para entibiarlos. Luego retira la tetera del brasero con un paño doblado y vierte una pequeña medida de agua humeante en una taza de barro. No sirve una para ti. No necesita hacerlo. Comprendes que estás aquí como testigo, como huésped del silencio del huerto, y que el calor del brasero se comparte contigo, simplemente porque el calor, en este lugar, se comparte. Ella se sienta, brevemente, en el banco bajo. Sostiene la taza de barro con ambas manos. Cierra los ojos. Inhala el vapor, despacio, y exhala, despacio. Te descubres respirando al compás de ella, sin haberlo decidido. Adentro y afuera, adentro y afuera. El brasero zumba muy suavemente con el trabajo de sostener sus brasas. La tetera chasquea una o dos veces mientras se asienta. Las cuerdas que anclan el toldo crujen, bajas y lentas. Más allá de la plataforma, las calabazas se mecen y se empujan en el aire que se enfría. Al cabo de un rato, Ilet deja su taza. Se levanta y cruza hacia un pequeño arcón de madera al fondo de la plataforma. Abre la tapa y de él saca una bobina de cordel nuevo, un pequeño bloque de cera de abeja y una herramienta plana de madera para remendar, alisada por años de palmas. Los coloca sobre el banco. Luego, levanta un tramo de una de las cuerdas puente que entra en la plataforma, las cuerdas que conectan esta aguja con la siguiente, y la deja atravesada sobre su regazo. Ha notado al venir un lugar donde la cera se ha gastado y unas pocas hebras de fibra han comenzado a deshilacharse. Nada grave, nada que no pudiera esperar, pero a ella le gusta remendar las cosas antes de que necesiten remiendo, mientras el remiendo todavía es fácil. Comienza. El trabajo es lento. Primero pasa el pulgar a lo largo del lugar deshilachado, palpándolo. Luego toma el pequeño bloque de cera de abeja y lo entibia brevemente en su mano. Luego lo presiona contra el lugar gastado en la cuerda, trabajándolo con paciente círculos de su pulgar. La cera se ablanda y se extiende. El aroma se eleva, dulce y limpio. Lo inhalas. A continuación, toma un trozo de cordel. Lo mide con la mirada, lo corta con una pequeña tijera de bronce y comienza a ceñirlo cuidadosamente alrededor del lugar deshilachado. Vuelta y vuelta y vuelta.
cada vuelta del cordel colocada pulcramente junto a la anterior. Cuando ha envuelto lo suficiente, mete el extremo bajo sí mismo con la herramienta plana de madera y tira hasta ajustarlo, y el remiendo está hecho. Pasa el pulgar por encima una vez más. Liso, firme, paciente. Ella hace esta clase de trabajo, comprendes, cada tarde, en algún pequeño tramo de cuerda en alguna parte del huerto. No intenta hacerlo todo de una vez. No necesita hacerlo. El huerto es grande y lento, y lo que no se remiende esta noche se remendará mañana, o pasado mañana, o en alguna tarde futura que aún no se ha anunciado. El remiendo de la cuerda trae consigo una quietud particular. Puedes sentirlo. Es la quietud de una tarea que ha sido hecha muchas veces, por muchos guardianes, en este mismo huerto, a lo largo de muchos años. Es la quietud de un trabajo que se ha vuelto casi una especie de oración, no una oración de palabras, sino una oración de manos. Cuando termina, Ilet vuelve a colocar la cuerda con suavidad en su lugar. Devuelve el cordel, la cera y la herramienta de madera al arcón. Cierra la tapa suavemente. Toma un sorbo más de su té. Luego se levanta. Alza ligeramente la tetera. Comprueba su peso. Decide que está bien donde está y la vuelve a poner sobre el brasero. El brasero suspira gentilmente cuando la tetera se asienta. El hilo de vapor regresa. Ilet se acerca al borde de la plataforma y mira hacia el huerto. Tú te acercas al borde, a su lado. La luz se ha hecho más profunda. El lavanda ha rodado hacia el añil y en algún lugar del añil ha aparecido una primera estrella tenue, muy pequeña, muy firme. La niebla bajo el huerto es ahora un gris perla suave y se mueve muy lentamente en oleajes largos y serenos, como si también ella estuviera respirando. Las calabazas atrapan la luz azul profunda a lo largo de sus costados pálidos. Parecen casi pequeñas lunas, colgando de los enrejados en sus pacientes cientos. El huerto respira. Las cuerdas crujen. Los siseos continúan, tenues, a tu alrededor. La suave música incontable del llenado lento. Permaneces allí un rato. No necesitas hablar. Ilet no necesita hablar. El huerto no necesita nada de ti. Al cabo de un rato, ella se vuelve. Es hora, comprendes, de recoger las calabazas listas, las pocas que han sido marcadas esta noche, y llevarlas al desván de almacenamiento. Toma una pértiga larga y ligera de donde se apoya contra el poste del toldo. En su extremo hay un lazo acolchado y suave, como una pequeña canasta de tela en un mango largo. Esta es la pértiga de recolección. Las calabazas, cuando están maduras, son demasiado livianas para tirar de ellas con las manos desnudas. Se soltarían de sus tallos y flotarían lejos. El lazo acolchado las atrapa con suavidad, las sostiene y las trae adentro. Ella recoge sus guantes de las clavijas, se los desliza en las manos, hace un gesto con el más mínimo de los movimientos para que la sigas. Y la sigues. La caminata de regreso a lo largo de los enrejados es aún más lenta que la caminata de ida. La luz es más baja ahora y las calabazas han comenzado a emitir el más tenue resplandor perlado propio, no una luz verdadera, sino una suave luminiscencia, como si hubieran atrapado algo del día en sus pieles pálidas y lo estuvieran dejando escapar de vuelta hacia el crepúsculo. Puedes ver el sendero por su luz y por el azul profundo del cielo, y no tropiezas, porque el huerto no permite tropiezos. Ilet encuentra la primera de las calabazas marcadas. Desliza la etiqueta de madera de su tallo y la guarda en su morral. Luego levanta la pértiga cosechadora, acomoda el lazo acolchado alrededor del cuerpo de la calabaza
y con la más pequeña, suave inclinación, la alza. La calabaza se desprende de su tallo con un sonido diminuto y suave, menos que un chasquido, más bien como un suspiro. Está libre, flota en el lazo, ligera como una pompa de jabón, sujeta ahora solo por la canasta suave y acolchada y la larga pértiga de madera. Ella la baja lentamente y la desliza dentro de una bolsa de red más ancha que cuelga de su cadera. La bolsa es holgada y suave, y la calabaza se acomoda en ella como una criatura en su nido. No intenta escapar, está feliz de ser cargada. La segunda calabaza marcada está unos pasos más adelante. La cosecha de la misma manera. La tercera, aún más allá. Cada vez el pequeño y suave sonido. Cada vez el delicado acomodo en la bolsa de red. Cada vez un pequeño reconocimiento tácito entre la nubera y el fruto. Un gracias quizás, o simplemente un advertir. Cuando las 3 calabazas maduras están en la bolsa pende ligera en su cadera, casi sin peso, casi queriendo flotar hacia arriba por sí misma. Ella la estabiliza con una mano enguantada y se vuelve hacia el desván de resguardo. El desván de resguardo está al otro lado del huerto, sobre otra aguja, una pequeña estructura cerrada de madera, más alta que la plataforma de vigilancia, como una suave habitación redonda con una puerta baja. El camino hasta él te lleva por 2 largos puentes de cuerda y uno corto. Las cuerdas crujen bajo tus pasos firmes. Las calabazas en la bolsa se mecen levemente y chocan entre sí a través de la red con los más suaves contactos posibles. Toc, toc, como el lento empujón de peces dormidos. Cruzas el primer puente de cuerda lentamente. Sientes mecerse el huerto muy suavemente mientras caminas. Es un mecerse en el que puedes descansar. Es un mecerse que ha estado meciéndose durante mucho, mucho tiempo. Las campanillas de las agujas de anclaje suenan otra vez, ahora 2 veces, desde 2 agujas distintas, las notas superponiéndose en el aire fresco. Una es un poco más aguda que la otra. Juntas forman una especie de acorde lento que se demora y se desvanece y es reemplazado por el silencio. Cruzas el segundo puente de cuerda. A la primera estrella que notaste se le ha unido otra y otra más, muy pequeñas, muy firmes. La niebla de abajo se ha oscurecido hasta un gris suave y profundo. El huerto resplandece tenuemente, perla entre el añil. Cruzas el tercer puente de cuerda. Llegas a la aguja del desván de resguardo. Y Led pisa su pequeña plataforma y abre la puerta baja del desván. Sale una calidez suave. El desván está resguardado del viento y las calabazas dentro han traído consigo su propio aire delicado. Entras detrás de ella, agachando la cabeza, y la puerta se cierra suavemente a tu espalda. Dentro, el desván es una suave habitación redonda. Las paredes son de madera pálida. El techo es bajo. Una sola lamparita cuelga en el centro, brillando con un ámbar tranquilo. Y la habitación está llena de calabazas. Están por todas partes, suspendidas en el aire suave. Docenas de ellas, o quizás 100, pálidas y nacaradas, flotando a diferentes alturas, cada una atada al suelo o a la pared por un cordón largo y suave, lo bastante largo para permitirle mecerse, lo bastante corto para impedir que suba al techo. Se mueven lentamente, giran suavemente en el aire blando, se empujan unas a otras y se separan y se vuelven a juntar. Toc, toc, los más suaves contactos posibles. Es como estar dentro de un cardumen de peces lentos y dormidos, o dentro de un acuario silencioso de lunas pálidas, o dentro de un sueño de frutos que han decidido volar. Te quedas un momento en medio de todo este movimiento gentil y sientes algo asentado
Algo que ha estado tensándose levemente todo el día, sin que lo supieras, se suelta. Tus hombros bajan otra pequeña medida. Tu respiración se hace más profunda. Estás muy en calma. Ilet avanza con cuidado entre las calabazas a la deriva. Abre su bolsa de red y de ella levanta la primera de las nuevas llegadas. La sostiene con ambas manos enguantadas, suavemente, como quien sostiene a un gato dormido. Encuentra un cordón suave enrollado en el suelo. Lo ata pulcramente alrededor del tallo de la calabaza y la suelta. La calabaza sube lentamente. Sube hasta que el cordón se tensa y entonces se mece allí, acomodándose entre las demás. Empuja a una vecina. La vecina le devuelve el empujón, suavemente, en bienvenida. La recién llegada gira, lentamente, encontrando su lugar. Ella levanta la segunda calabaza, ata su cordón, la deja subir, se une a la lenta deriva, levanta la tercera, ata su cordón, la deja subir, se une a las demás. Las 3 calabazas nuevas están en casa ahora. Descansarán aquí unos días, calmándose, acostumbrándose a estar libres, antes de ser llevadas más adelante en la silenciosa labor del huerto. ¿Cuál es esa labor? No necesitas saberlo esta noche. Basta con que estén a salvo y resguardadas y meciéndose suavemente en la luz ámbar. Ilet dobla su bolsa de red vacía. La guarda en su morral. Se queda un momento en medio del fruto que se mece y cierra los ojos y respira. Tú respiras con ella. El desván cruje muy suavemente a tu alrededor. La lámpara brilla. Las calabazas flotan. Toc, toc. Al cabo de un rato, ella abre los ojos y se vuelve hacia la puerta. Tú la sigues. Sale a la plataforma y tú sales detrás de ella. Y ella cierra la puerta del desván suavemente y el aire cálido del interior queda sellado para mantener a las calabazas tranquilas durante la noche. El aire fresco de la altura te saluda otra vez. Tus muñecas sienten su roce. En la banda del cielo es ahora un añil más profundo y han salido más estrellas, pequeñas y firmes, una lenta dispersión a lo largo de la bóveda sobre ti. Ilet se apoya en la baranda un momento, mirando sobre el huerto. Tú te apoyas a su lado. El huerto está en silencio, más silencioso que antes. Las calabazas en los enrejados se han asentado para la noche. Los leves silbidos son aún más leves, casi soñando. Las cuerdas crujen solo cuando el aire las mueve, y el aire se mueve muy poco. La niebla debajo es un gris profundo y suave, casi un mar de pizarra, y muy quieta. Es hora, comprendes, de regresar a la plataforma de vigilancia. Es hora de registrar el día. La caminata de regreso es la más lenta de todas. Ninguno de los dos tiene prisa. Las cuerdas crujen bajo tus pies, lentas y constantes. El zarcillo bodado en algún lugar dentro de la bolsita en el cinturón de Ilet desprende su tenue aroma polvoriento, como el interior de un cajón de lana limpia, como el aire alrededor de una vela recién apagada. Lo respiras, piensas mientras caminas en cómo el huerto te ha sostenido esta noche. No te ha pedido nada, no te ha apurado, solo te ha dejado caminar entre su fruto silencioso y respirar su aire fresco y descansar en su lento crujir. Esto es, te das cuenta, lo que el huerto hace también por los guardianes. Cada noche, sin falta, los sostiene, los aquieta, los acompaña a casa. Llegas a la plataforma de vigilancia. La tetera sigue sobre el brasero. Su hilo de vapor todavía se enrosca. El toldo sigue cobijando su pequeña luz tibia. El banco sigue ahí, bajo y gastado. Ilet vuelve a colgar sus guantes en sus ganchos. Coloca su morral sobre el banco. Se sienta, despacio, y estira las manos hacia el brasero.
ojos se suavizan. Sirve otra pequeña medida de agua tibia en su taza de barro. Respira el vapor. Deja que la tetera se asiente. Descansa. Tú te sientas a tu manera silenciosa cerca de ella. El brasero brilla suavemente. La tetera de cobre reluce. El olor a metal tibio y agua tibia y un leve aroma a menta llena el pequeño espacio bajo el toldo. Lo respiras. Al cabo de un rato, ella mete la mano en su morral y saca un pequeño libro de tapas blandas. Es el registro del huerto. Su cubierta está gastada en los bordes. Sus páginas son pálidas y están suavemente renglonadas. De detrás de su oreja toma el lápiz, un lápiz blando y oscuro, afilado con un cuchillo en lugar de un sacapuntas, con la punta redondeada. Abre el registro en la siguiente página en blanco. Arriba, en letras pequeñas y cuidadas, escribe la fecha. Y con eso no quiere decir un número exactamente, sino una palabra callada que este huerto usa para marcar el lento girar de sus estaciones. Observas el lápiz moverse. El grafito hace un sonido suave, casi sedoso, contra el papel, como el viento entre la hierba seca, como un dedo deslizándose por el canto de un libro viejo. Anota la cosecha. 3 calabazas. Anota sus números de enrejado y la torre de la que vinieron y la suave finura de su siseo cuando las encontró. Escribe en frases cortas y tranquilas. No adorna nada, solo registra. Escribe sobre la cuerda remendada. ¿Qué tramo? ¿Cuán largo el remiendo? Si el desgaste era preocupante o no. No preocupante. Trabajo fácil. Bien. Escribe sobre el aire. Fresco, ligero, calmo. No se esperan vientos fuertes. La niebla baja y constante. Las campanillas de las torres de anclaje sonando con claridad. Todo bien. Escribe sobre los arcillos que podó. Un número pequeño. Su bolsa está medio llena. Mañana serán llevados al banco de cardado, donde otro guardián los clasificará y guardará. Escribe sobre las calabazas marcadas para los próximos días, sus ubicaciones, su grado aproximado de madurez, una pequeña marca al lado de cada una. No escribe sobre ti. No le hace falta. Tú eres parte de la noche, y la noche es parte del registro. Así que de algún modo estás ahí, sin que tu nombre figure en la página. Cuando termina, levanta el lápiz del papel. Mira lo que ha escrito. Lo relee para sí misma, en silencio. Luego asiente, una vez, muy levemente. Cierra el registro. Vuelve a deslizar el lápiz detrás de su oreja. Devuelve el registro a su morral. Apoya las manos en su regazo. El trabajo del día está hecho. Se queda sentada largo rato en el banco. Tú también te sientas cerca de ella. El brasero brilla. La tetera humea. El toldo se eleva y se asienta suavemente en el aire lento. Las estrellas arriba son ya muchas, esparcidas libremente sobre el añil profundo. El huerto cruje suavemente. Las calabazas susurran apenas. Las campanillas no suenan. Todo está bien. Tras un largo rato, ella se levanta. Toma la tetera del brasero y vierte el agua que queda en una pequeña vasija de barro colocada al costado de la plataforma. El agua humea brevemente. Luego se asienta. Coloca la tetera vacía en una base de madera junto al brasero para que se enfríe. Luego apaga el brasero, añadiendo un puñadito de ceniza de una lata cubierta, esparciéndola suavemente sobre las brasas con una herramienta plana de hierro, hasta que solo queda un tibio calor y un tenue brillo profundo. La plataforma se vuelve un poco más tenue. Es la clase correcta de penumbra. La clase de penumbra que dice, el día se está cerrando, y eso está bien.
Se quita su largo abrigo color musgo y lo cuelga en un tercer gancho bajo el toldo. Se quita las botas y las acomoda con cuidado bajo el banco. Desata la tira de lino pálido de su cabello, la dobla y la deja sobre su morral. No se acuesta, todavía no. Se queda de pie en la baranda, con los pies en medias, en el aire fresco y profundo, y mira una vez más sobre el huerto. Tú estás de pie junto a ella. El huerto está dormido, o tan cerca de dormido que la diferencia no importa. Las calabazas se inclinan solo cuando el aire se acuerda de moverlas. Las cuerdas crujen sobre las cosas más vagas. La niebla abajo se ha sentado en un largo charco quieto. Las estrellas arriba son ya incontables, suaves y pacientes. Ella cierra los ojos, inhala, exhala. Tú respiras con ella. Adentro, afuera, adentro, afuera. Sientes algo soltándose dentro de ti. Un largo y suave soltarse. El día, con lo que sea que cargara. Las pequeñas cosas que hiciste. Las pequeñas cosas que te inquietaron. Las pequeñas cosas que te agradaron. Se está plegando sobre sí mismo, del modo en que Ilet dobló su lino, y se está recostando en el banco de la noche. No hará falta por un rato. Estará ahí por la mañana, más amable de lo que era. Ya puedes soltarlo. Suéltalo como un zarcillo podado que cae flotando hacia una palma enguantada, liviano como un trozo de nube. Fácil, suave. Ilet abre los ojos, se vuelve despacio de la baranda, cruza hacia el fondo de la plataforma, donde un catre largo y bajo descansa bajo el toldo, cubierto de mantas del color del musgo pálido. Se acuesta en el catre, despacio. Sube una de las mantas hasta sus hombros, apoya las manos ligeramente sobre la manta. Cierra los ojos. El huerto cruje muy suavemente a su alrededor. Las calabazas, en algún lugar allá afuera en la oscuridad, susurran apenas. Las brasas apagadas del brasero brillan. Las estrellas miran desde arriba. Te sientes cada vez más pesado, más asentado, más sostenido. Puedes quedarte en la plataforma si quieres. Puedes descansar en el aire fresco, bajo el suave toldo, cerca del calor silencioso del brasero. Puedes recostarte en la cama que te haya traído hasta este lugar y dejar que el lento mecer del huerto te lleve el resto del camino. La lavanda se ha ido. El añil está en todas partes. Las cuerdas crujen. Las calabazas se balancean, se rozan y descansan. La niebla abajo respira. Las campanillas no suenan. El lápiz está detrás de su oreja. El registro está cerrado. Los guantes están en sus ganchos. La tetera se enfría. El huerto se mece. Eres sostenido. Estás muy en calma. El aire roza tus muñecas, fresco y amable. Cera de abejas, lápiz, té, un leve siseo, un suave crujido, el más mínimo roce posible de un fruto contra otro. Inhalas, exhalas. El huerto respira contigo. Dejas que las palabras se vayan a la deriva. Dejas que el huerto se vaya a la deriva. Te dejas ir a la deriva, suavemente, despacio, hacia el sueño, hacia el sueño, hacia el sueño. Descansa ahora. El huerto vela por ti. La nubera vela por ti. Tú no tienes que hacerlo. Descansa, descansa. Buenas noches. Y, aún así, el huerto sigue suavemente a tu alrededor y puedes seguirlo un poco más si quieres, no porque algo te llame, sino porque el mismo dejarse llevar es apacible y queda aún más a la deriva por delante. Sigues sobre la plataforma, sigues abrigado. La manta sigue arropándote, justo así, bajo el mentón. La nubera sigue descansando,
una pequeña forma bajo su propia manta, respirando con la respiración lenta de alguien que ha hecho su trabajo de la tarde y está en paz. La plataforma se mece, no mucho, apenas como se mece una hoja cuando algo muy lejano ha movido el aire, apenas como se mece una hamaca cuando quien está en ella se ha movido, levemente, en un sueño. Notas el vaivén y dejas que te lleve. Sobre la plataforma, las estrellas se han desplazado. No las viste moverse. Nadie las ve nunca moverse. Pero la brillante que estaba cerca del poste del toldo está ahora un poco más allá, y el racimo que estaba abajo en el este ha subido, paciente y sin prisa, el ancho de una mano más arriba. El cielo lleva su propia agenda silenciosa. El cielo no te pide que lo sigas. Dejas que las estrellas hagan su lenta tarea sin ti. Las calabazas allá en el huerto están más calladas que antes. Su siseo se ha suavizado, como se suaviza una tetera cuando se la retira del fuego. Están soltando el último aliento tibio del día y acomodándose para la larga y fresca flotación de la noche. Algunas, las más pequeñas, han quedado casi en silencio. Cabecean muy suavemente contra sus amarras y eso es todo. Las imaginas, redondas, pálidas, llenas de aire paciente, ensartadas en sus hileras ordenadas sobre la niebla blanca. Imaginas las cuerdas, flojas y holgadas, deslizándose apenas en sus abrazaderas. Imaginas el huerto entero, contenido en el ancho cuenco del valle, y el valle contenido en el cuenco aún más ancho de la noche. Todo sostenido, nada cayendo. Inhalas, exhalas. El huerto respira contigo. Cera de abeja, lápiz, té. Estos son los 3 pequeños aromas que te han acompañado toda la tarde y siguen aquí, tenues, entretejidos en la tela de la manta y en el frescor del aire. La cera de abeja de las lámparas, el lápiz del cuidadoso registro de la nubera, el té de la tetera que ya se ha enfriado en su gancho. 3 pequeños aromas, como 3 pequeñas piedras en tu bolsillo, lisas y amigables. No necesitas sostenerlos, ya se sostienen solos. En algún lugar muy lejos suena un solo tintineo, una vez, suavemente, y vuelve a callarse. No es una advertencia, es solo el viento rozando una de las campanillas que la nubera mantiene a lo largo de la red baja, las campanillas que le dicen, cuando duerme, que el aire se mueve como debe. Un tintineo es bueno. Un tintineo significa que todo está bien. Sonríes muy levemente en la oscuridad ante la bondad de un mundo que se ha construido a sí mismo tan pequeñas certezas. El tintineo se desvanece. El huerto sigue. Piensas de un modo lento y a la deriva en todas las pequeñas cosas que aún reposan en su lugar correcto a tu alrededor. El lápiz tras la oreja de la nubera, el registro cerrado sobre la pequeña repisa, los guantes en sus clavijas, las palmas hacia afuera, los dedos ligeramente curvados, la tetera ya fría, colgando en silencio de su gancho, el brasero atemperado, brillando lo justo para recordarte que está allí, el farol bajo, del color de la miel. Cada una de estas cosas está exactamente donde debería estar. Cada una de estas cosas duerme a su manera. Y tú estás exactamente donde deberías estar también. Sientes la plataforma debajo de ti, las tablas lisas, la suave capa de manta entre tú y la madera. Sientes el aire fresco en el rostro y el cálido pliegue de tela en la garganta. Sientes el leve y constante vaivén. Sientes tu propia respiración, más lenta ahora, más fácil ahora, como si alguna mano cuidadosa la hubiera ido ajustando, una inhalación a la vez, durante toda la tarde. Quizá así ha sido.
Quizá el huerto te ha estado atendiendo del mismo modo en que la nubera atiende a sus calabazas, con paciencia, con atención, sin prisa, dejando salir un poco de aire aquí, aflojando un nudo allá, recortando, suavizando, asentando. Te dejas atender. El índigo sobre ti es ahora tan profundo que se siente casi suave, casi como una tela en la que pudieras hundir la mano. Las estrellas están esparcidas en él como granos de azúcar sobre un paño oscuro. No las cuentas, no les pones nombre, solo dejas que estén allí, brillando en silencio mientras te dejas llevar. Una pequeña brisa cruza la plataforma, levanta una esquina del toldo muy suavemente y la deja caer de nuevo. Trae consigo el aroma nocturno del huerto, niebla fresca, fruta pálida, un hilo de humo de leña del brasero atemperado, una insinuación de la lavanda que ya no está, pero no del todo. La brisa te toca la frente, la brisa te toca las muñecas, la brisa sigue su camino. Tú sigues aquí, el huerto sigue aquí, todo sigue aquí y más suave que antes. El tiempo se ha aflojado. No puedes precisar bien cuánto tiempo llevas en la plataforma. 1 hora quizá menos, quizá más. No importa. El huerto no lleva esa clase de tiempo. El huerto lleva el tiempo más lento de la fruta que madura, de la niebla que se desliza, de las estrellas que ascienden. Estás en ese tiempo ahora. Puedes quedarte en él tanto como quieras. Piensas a la deriva en el camino por el que subiste. Los pasos lentos, los pequeños faroles a lo largo de los barandales, el olor a cedro de las tablas, el silencio de la niebla allá abajo. Piensas en la nubera saludándote, el pequeño asentimiento, la sonrisa serena. Piensas en el té y en la tetera y en la taza tibia sostenida entre tus 2 manos. Estos recuerdos son suaves ahora, no son nítidos como a veces son los recuerdos. Están desdibujados en los bordes, como vistos a través de un fino cristal esmerilado. No te piden nada, solo están allí, gentiles, como una colcha doblada a los pies de la cama. Los dejas descansar. La nubera se mueve muy levemente en su sueño. Vuelve un poco el rostro hacia el brasero y su respiración se acomoda de nuevo. No despierta. Está soñando quizá con sus calabazas. Quizá no esté soñando con nada en absoluto, solo con el lento color del cielo nocturno. Te alegras de que ella esté descansando. Te alegras de que tú estés descansando también. El huerto cruje suavemente, como crujen las cosas viejas de madera cuando se acomodan para la noche. Una cuerda en algún lugar deja escapar un pequeño suspiro. Una calabaza en algún lugar golpea otra una vez y queda quieta. La niebla allá abajo respira su largo y blanco aliento. Tú respiras con ella. Adentro, afuera, adentro, afuera. No hay prisa. Nunca ha habido prisa. No habrá prisa. Sientes que tus hombros se ablandan aún más contra la manta. Sientes que los pequeños músculos de tu mandíbula se sueltan. Sientes que las esquinas de tus ojos se vuelven pesadas y siguen pesadas. Sientes tus manos sueltas, abiertas, descansando donde sea que hayan venido a descansar. Una tibieza te recorre, lenta y agradable, como los últimos rayos del sol calentando una piedra mucho después de que el sol se ha ido. Es la tibieza de ser sostenido. Es la tibieza de estar a salvo. Es la tibieza de tener permiso, por fin, de detenerte. Puedes detenerte. Puedes detenerte ahora. No queda nada por hacer, ni nada por cargar, ni nada que atender. El huerto se queda con todo eso. La hacedora de nubes se queda con todo eso.
El cielo nocturno se queda con todo eso. Puedes soltarlo, puedes soltarlo. Lo que sea que llevabas cuando llegaste, puedes soltarlo. Será cuidado, será atendido. Seguirá aquí por la mañana si lo quieres. Y si no lo quieres, en silencio, con dulzura, se irá flotando entre la niebla. El huerto es generoso de esa manera. Toma lo que se le ofrece, suavemente. No pregunta de dónde vino la cosa, ni para qué servía. Solo la sostiene y la deja volverse más ligera y la deja ir. Dejas que tus manos se vuelvan más ligeras. Dejas que tus pensamientos se vuelvan más ligeros. Dejas que el día se vuelva más ligero. Sobre ti, el añil se hace más profundo, hasta la parte más honda de la noche. Las estrellas parecen más cercanas y más suaves. Una de ellas baja a lo largo del borde de la copa, parpadea una vez y luego se aquieta. La brisa regresa, solo por un instante, y se escabulle de nuevo. Oyes el sonido más pequeño de una calabaza, muy lejana, rozando a su vecina. Oyes el susurro suave y tenue de la niebla. Oyes, por debajo de todo eso, el sonido constante de tu propia respiración. Adentro, afuera, adentro, afuera. Dejas que los sonidos se vuelvan un solo sonido. Dejas que el solo sonido se vuelva un murmullo. Dejas que el murmullo se vuelva una quietud. Cera de abeja, lápiz, té, un crujido, un siseo, un empujoncito, la manta en tu garganta, el aire fresco en tu muñeca. La plataforma se mece, tú te meces, el huerto se mece. Todos ustedes, juntos, lentos y suaves, como un solo bote sobre un solo lago tranquilo, bajo un solo cielo tranquilo. Piensas, muy tenuemente, que nunca habías estado tan en calma. Y luego ya no lo piensas, solo lo sientes. Y luego solo lo eres. Calma, calma, calma. En algún lugar el carillón suena de nuevo. Una vez, suave, queda en silencio. Todo está bien, todo está bien. La hacedora de nubes respira. Tú respiras. El huerto respira. La niebla debajo del huerto gira, muy despacio, como la leche gira en un cuenco ancho y fresco. No sube, no baja, solo se mueve suavemente en sus propios círculos lentos, del mismo modo en que el sueño se mueve por un cuerpo. Estás dentro de ese girar, eres parte de ese girar. Estás girando muy despacio hacia el sueño. No necesitas encontrar el sueño. El sueño te está encontrando. El sueño te ha estado encontrando toda la tarde, con paciencia, del mismo modo en que la hacedora de nubes encuentra cada calabaza que necesita un pequeño ajuste. El sueño te ha estado tocando con suavidad, aquí y allá, con sus manitas cuidadosas. Te está tocando los párpados ahora. Está tocando el lugar suave en tus sienes. Está tocando la nuca, donde reposa la manta. Está tocando tus hombros y tus muñecas y los huesitos de tus tobillos. Cada lugar que toca, te vuelves más ligero. Cada lugar que toca, te vuelves más pesado. Ambos a la vez. Ligero y pesado. Sostenido y libre. Lo permites. Lo permites. Lo permites. La linterna se baja un poco más, por sí sola, hasta el más pequeño resplandor color miel. El brasero se atenúa un poco más, hasta la más suave brasa roja. La copa se asienta, las cuerdas descansan. El huerto, como un todo, ha entrado en su noche larga y lenta. Y tú has entrado con él. No hay más trabajo esta noche. No hay más caminar. No hay más atender. No hay más escuchar. Solo está la plataforma y la manta y el aire y el mecer lento y tú, y en un rato ni siquiera estarás tú. Solo estará el sueño y el huerto y el cielo nocturno,
todos girando juntos, muy despacio, muy amablemente, alrededor del lugar donde solías estar despierto. Es un buen lugar para partir. Es un buen lugar desde el cual dejarse llevar. Tomas una respiración lenta más hacia adentro. Deja salir una respiración lenta más hacia afuera. El huerto respira contigo. La hacedora de nubes respira cerca. La niebla respira abajo. Las estrellas hacen su lento trabajo silencioso arriba. Y tú, aquí, en medio de todo ello, pequeño y tibio y sostenido, te dejas ir. Suavemente, lentamente, sin esfuerzo, sin pensamiento, sin nada que cargar. El huerto lo tiene todo. El huerto lo guardará a salvo. El huerto lo sostendrá hasta la mañana. Y cuando llegue la mañana, si llega para ti aquí o en algún otro lugar por completo, habrá una luz suave y un sonido suave y una pequeña amabilidad para recibirte. Pero no necesitas pensar en eso ahora. La mañana se cuida sola. La mañana siempre se ha cuidado sola. Ahora solo está esto, esta respiración, este mecer, esta tibieza, este silencio. Estás sostenido, estás en calma. Eres amado por el pequeño mundo atento que te rodea, del modo en que un huerto ama a sus frutos, del modo en que una hacedora de nubes ama su trabajo, del modo en que un cielo nocturno ama las estrellas que carga. Eres parte de ello. Perteneces aquí. Puedes descansar aquí. Descansa, descansa, descansa. La plataforma se mece. Las calabazas se balancean. La niebla gira. Las estrellas suben. El carillón está en silencio. La hacedora de nubes duerme. Tú duermes. Tú duermes. Tú duermes. El huerto se mece un último vaivén suave y luego queda quieto. Solo tan quieto como puede estarlo una cosa viva. Solo tan quieto como un respiro entre respiros. La noche te sostiene. La noche sostiene todo. Y no queda nada por decir. No queda nada por hacer. No queda nada salvo el sueño. Duerme. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.